En este momento vamos a subir un video a las redes sociales del capítulo 4 de Daniel, y el subtítulo que tiene es La locura de Nabucodonosor. Vamos a orar para empezar a estudiar este capítulo, para que el Señor pueda bendecirnos y poder bendecir este video que va a ser subido a las redes sociales, y a las personas que van a escuchar también reciban la bendición de parte de Dios. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, ruego el perdón de mis pecados, errores, ofensas y otros santo nombre, y que al subir este video usted pueda bendecir su palabra, pueda bendecir este video y a las personas que lo han de escuchar, para que puedan tomar la mejor decisión en su vida, aceptarle a usted como nuestro Dios y a Jesús como nuestro Salvador personal, y aceptar su palabra, que es su santa Biblia. Ruego estos favores y le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la Biblia es la palabra de Dios, y nosotros podríamos decir de que en la Biblia encontramos solamente una historia que comienza una vez que el pecado entró a este mundo, y por el pecado entró la muerte, y el hombre se enemistó con Dios y con el hombre consigo mismo. Empezaron los conflictos, las enemistades entre el hombre con el hombre, porque Satanás, la serpiente antigua, quien es el originador del pecado, lo empieza en el cielo, lo traslada a la tierra, y aquí trae tragedia, calamidades, desastres, enfermedades y muerte a los seres humanos. Aparece Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, enviado por nuestro Dios. La misión de Jesús era vindicar el nombre de su Padre ante todo el universo, y también buscar y salvar lo que se había perdido. Éramos nosotros que hemos caído en las mil trampas del diablo, y nos llevó a enemistarnos con Dios. Y a través de la Biblia, cada ser humano puede encontrar el camino de regreso a nuestro Dios y aceptarlo como nuestro Padre, como nuestro Creador, Proveedor y sustentador de la vida. Es por esa causa aparece la Biblia escrita por estos santos hombres de Dios, que fueron los profetas y los santos apóstoles, para que este medio de salvación pudiese llegar a todos los seres humanos. Aparte de la palabra de Dios, que es su revelación, Dios puso la conciencia de los seres humanos, donde Él nos habla a través de ella. También está la naturaleza, están los cielos, dice el salmista, que cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la Biblia, entonces, la revelación escrita por nuestro Dios. Y esta historia, que se llama la historia de la redención, va a terminar después
al final del milenio, 1000 años después que Jesús haya venido a buscar a su pueblo como Señor de señores y Rey de reyes, sin relación ya con el pecado. Y el diablo, quien nos engañó, nos engañaba diariamente, va a ser arrojado a un horno de fuego que arde con azufre. No quedará raíz ni rama, y el pecado habrá terminado entonces del universo para siempre. Hoy día, a través de esta historia, de estos grandes imperios que aparecieron en el tiempo de Daniel, 500 años antes de Jesús, de su nacimiento, Dios muestra a través de estos reyes, o de este rey primero que se llamó Nabucodonosor, el primer y más grande imperio que se llamó Babilonia. Dios muestra a través de este rey la paciencia de él, de nuestro Dios, la misericordia, y le da más de una oportunidad para que este gobernante lo reconozca a él como soberano, como nuestro Dios y como único rey que pone reyes y quita los reyes. Este hombre llamado Nabucodonosor era un hombre temido, terrible, sin misericordia, sin compasión. Está demostrado en el segundo capítulo de Daniel, donde él tiene un sueño, y porque los magos, los adivinos, los astrólogos, los sabios que eran sus consejeros, no pudieron decirle el sueño que él había tenido, menos darle su interpretación. Esa fue causa para que este gobernante le diera un edicto a su capitán Arioc para que lo cumpliera rápidamente y diera muerte a todos los sabios de Babilonia, de su imperio, solamente por no decirle el sueño que este hombre había tenido. Y ellos, aunque le dijeron de que no hay hombre sobre la tierra que pueda declararle al rey este misterio, salvo los dioses que no son la morada con la carne, pero aún así este rey no entendió, los mandó inmediatamente a matarlos a todos ellos, y también estaban incluidos Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Y si no hubiese sido por nuestro Dios, porque él tenía un mensajero allí en Babilonia, un representante del cielo, un embajador del cielo que se llamaba Daniel y sus 3 amigos. Entonces, si no hubiera sido por él, entonces todos los hombres que eran sus consejeros hubieran sido muertos por mandato del rey a Arioc, su capitán. Así era este hombre, implacable, intolerante. Pero Dios tuvo paciencia con él, porque Dios, así como tuvo paciencia con Nabucodonosor, la ha tenido con todos los seres humanos, los que han vivido antes en el Antiguo Testamento, como los que han vivido
en el Nuevo Testamento, que somos nosotros, las mismas oportunidades que han tenido los antiguos seres humanos con nosotros, demostrado allí con el rey Nabucodonosor. Todos hemos tenido entonces la oportunidad de reconocer a nuestro Dios, obtener el perdón de nuestros pecados y alcanzar finalmente la salvación. No importa lo que nosotros hayamos hecho o hemos vivido en la idolatría, en el paganismo, en la mundanalidad, y hemos avanzado tanto en el pecado, Dios pasa por alto aquella vida de pecado una vez que nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. Sentimos tristeza y dolor por el pecado, nos apartamos de iniquidad, de hacer el mal. Entonces Dios toma toda esa vida de pecado y la echa ya en lo profundo de la mar, y ya no hay recuerdo de que nosotros hemos vivido de esa forma, sino que ahora somos mirados por nuestro Dios como que si nunca hubiéramos pecado, como que si siempre hemos ya una vida de santidad, porque Él dice: hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y al que hace lo malo, Él dice: no tomaré por inocente al culpable. La maldición recaerá sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no soporta la adoración de imágenes y la adoración de ídolos, porque son dioses creados por los hombres, dioses paganos, que no ven, que no oyen, que no hablan, que no andan, que no huelen, que no palpan. Así que a través de esta historia volvamos a nuestro Dios, y la invitación está para todos los que gobiernan este mundo, los reyes que son los gobernantes ahora. Si ellos ocupan estos altos cargos en los gobiernos, no es por voluntad de las personas que los eligieron para ocupar estos altos cargos, sino es Dios quien permitió que ellos ocuparan estos cargos y se convirtieran en gobernantes de los países. Pero si estos no cumplen con la función por la cual Dios los ha puesto allí, entonces serán sacados de este alto cargo y pondrá a otros. Vamos a leer lo que dice acá. Dice: este es un testimonio personal de una vida de experiencia que tuvo este hombre al rechazar más de una vez las amonestaciones de Dios, aunque él declaraba y aconsejaba a todos sus gobernantes para que respetaran, adoraran, y que no había otro Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de Daniel. Pero esas emociones no estaban fundadas en principios, sino que más bien estaban fundadas en las emociones y en los sentimientos de este hombre, por eso que no eran duraderas. Luego pasaban y nuevamente se volvía a la adoración de ídolos, a imágenes,
y por la ambición al poder, a la riqueza, a la fama, y volvía entonces a ser la misma persona, no transformada por el poder y la gracia de Dios. Pero ahora sí, en el capítulo 4 nosotros vemos una diferencia marcada en este hombre después que le pasó algo terrible, que Dios tuvo que quitarle el corazón de hombre, ponerle un corazón de animal, mandarlo por 7 años a comer pasto junto con los bueyes. Le quitó la razón el Señor. Ahí este hombre volvió en sí, pero después de 7 años que estuvo en el campo, siendo bañado por el rocío del cielo y viviendo entre los animales. Por eso que es un testimonio, todo el capítulo 4 es un testimonio de este rey, lo que él era antes y lo que es ahora. Ahora hay bendición para los que gobiernan en las provincias de este imperio. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Estas primeras palabras de confesión de este rey en el capítulo 4 ya no es el mismo rey intolerante, impulsivo, margenio que lo encontramos nosotros en el capítulo 2, donde hubo una sentencia de muerte para todos estos hombres que eran los sabios consejeros del rey por no mostrarle el sueño ni darle su interpretación, como también pasaron por esta experiencia Sadat, Mesaya y Abednego, cuando a este hombre se le ocurrió construir una imagen semejante a la que él había visto en sueños, pero la había hecho completamente de oro, demostrándole al mundo que él era el único rey de reyes y nadie más vendría después de él, aunque Daniel se lo había declarado que después iban a venir 3 reinos que eran inferiores a él, tomarían el cargo que él tenía y gobernarían ellos el mundo. Entonces Nabucodonosor no aceptó esa idea, y es por eso que él la demostró en esta imagen que era de 60 codos de altura y 6 de ancho, completamente de oro, y el pregonero anunciaba en el día de la dedicación, donde fueron invitados todos los gobernantes, jueces, príncipes y gente del pueblo, y allí en el campo de Dura una gran multitud frente a esta imagen, que era de 30 metros de altura por 3 metros de ancho, y el pregonero anunciaba en alta voz: naciones, pueblos, gobernadores, jueces, os mando
para que cuanto escuchéis el sonido de la trompeta, de la bocina, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis en señal de adoración a esta imagen, y cualquiera que no se postre ni adore al Dios de Nabucodonosor sea inmediatamente echado a un horno de fuego ardiente. Así que la mayoría seguramente de los que estaban allí presentes, por temor a ser echados a ese horno de fuego ardiente, porque Nabucodonosor era un hombre implacable, la palabra de él la hacía cumplir inmediatamente, no retrocedía ni se retractaba, así que seguramente la mayoría, al escuchar la música obligadamente por temor a ser echado al horno de fuego, seguramente se postraron ante esta imagen completamente de oro allí en el campo de Dura, pero allí marcaron la diferencia entre toda esa multitud, muchos de ellos, como les dije anterior, que seguramente por temor a la sentencia, al castigo que venía si ellos no se postraban, pero allí habían tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, ocupaban cargo en el gobierno de Nabucodonosor, pero ellos estuvieron presentes en la dedicación de esta imagen, pero ellos no se postraron en señal de adoración, porque ellos adoraban al verdadero Dios, al creador de los cielos, de la tierra y de la fuente de las aguas, que era el creador de ellos y de todos los que estaban allí postrados ante esta imagen, a un creador del mismo rey Nabucodonosor. Y por esa causa estos hombres fueron denunciados ante la presencia del rey, y el rey ordena, después de darle algunas oportunidades, pues si en la segunda vez que iban ante la imagen se postrarían, pero ellos no le dieron ni una alternativa, sino que le dijeron: nosotros no vamos a adorar a esta imagen que tú has levantado en el campo de Dura, no vamos a adorar al Dios de Babilonia, porque nosotros adoramos al verdadero Dios. Estamos dispuestos a perder la vida si es posible, y si tú nos dejas en libertad, nosotros no adoraremos la imagen ni al Dios que tú adoras. Y entonces el rey, como era impaciente, intolerante, implacable, se llenó de ira y ordenó a hombres valientes del ejército para que los ataran, y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. 7 varones fueron echados al horno de fuego ardiente. Era tanta la caloría que el horno trascendía hacia el exterior, que esos hombres, seguramente 2 por cada varón, seguramente 6 varones vigorosos con mucha fuerza, perdieron la vida al acercarse tanto al horno para echar a estos varones hebreos. Y así era este monarca, este rey. Es por eso que quien no iba a postrarse ante esta imagen, sabiendo que había una sentencia de muerte y que se ejecutaría en el momento. Pero a estos jóvenes no les importó absolutamente nada, porque la vida de ellos estaba resguardada en el Señor, y la promesa es que el Señor dice: no temáis a los hombres, porque lo único que pueden hacer
es matarte, pero lo que está dentro de ti, lo que tú has aceptado, nadie jamás puede quitártelo. Hay que temer solamente a aquel que puede echar tu vida al infierno, y ese es nuestro Dios, al único. Pero a los hombres no hay que temerle, porque lo único que pueden hacer es matarnos, pero las convicciones que están dentro de nuestra mente no van a ser quitadas por nadie. Así que confiemos en nuestro Dios, depositemos toda nuestra confianza en Él, porque las bendiciones van a venir para nosotros, para nuestros hijos, hijas, esposas y familias y amigos y toda nuestra casa. Pero hay que buscar primeramente los reinos de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero ahora a este rey que actuaba de esta manera en el capítulo 2, en el capítulo 3, pero ahora en el capítulo 4 lo vemos completamente diferente, porque ahora sí que fue transformado por la gracia y el poder de Dios, se convierte en un muy buen gobernante, misericordioso, piadoso, sin ira, amigo de los gobernantes, de los príncipes. Y ahora él da un testimonio que al único Dios que hay que adorar, que hay que creer, es al Dios de Daniel, de Mesá, Sadrá y Abednego. Pero ya no hay una amenaza de muerte como la hubo en los capítulos anteriores, que si quien no adora al Dios de Daniel, al Dios de Sadrá, al Dios de Mesá y Abednego, sea descuartizado y sus casas sean convertidas en muladares. Eso lo encontramos repetidamente anteriormente, pero Dios no actúa de esa manera, sino que ahí estaba apareciendo y usando sus cuerdas vocales nada más que Satanás, la serpiente antigua, porque él es el que usa la fuerza, el temor, el miedo y por último la muerte, con tal que los seres humanos por temor al castigo dejen de adorar al Señor, pisoteen su nombre, sus mandamientos y adoren entonces a esta serpiente. Eso también lo hizo con el Señor Jesús, tratando 1000 veces de que Jesús dejara que el hombre pagara por sus pecados y él ascendiera al cielo, ocupara el mismo lugar que tenía y dejara que el hombre muriera por sus pecados. Y como Jesús se resistió en obedecerle al diablo, entonces Satanás lo llevó a la muerte, con tal que no aceptara la muerte y se librara de los verdugos y se fuera al cielo y dejara al hombre entonces sin salvación, sin redención. Pero Jesús estuvo dispuesto de ser llevado al matadero como un cordero, no abrir su boca, no se defendió, enmudeció, fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Está en el libro de Filipenses. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Eso va a acontecer al final del milenio, donde todos los seres humanos, los que no lo aceptaron a Él por temor al castigo, el cual el diablo les imponía, prefirieron tener por inmunda la sangre de Jesús,
transgredir los mandamientos de Dios, blasfemar el nombre de Dios con tal de, para evitar el castigo, allí tendrán que ponerse de rodillas, aún el diablo y sus ángeles, y confesar públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Pero ese arrepentimiento, esa adoración, ya no es para salvación, sino es para condenación, porque ahora, dijo el Señor, es el día de salvación. Si escucharais hoy su voz, no endurezcáis su corazón como vuestros padres me provocaron en el desierto y vieron mi condenación 40 años. Hoy es el día de salvación, no mañana. Así que estos gobernantes no pudieron entonces ahora darle la interpretación, aunque Nabucodonosor les contó todo el sueño y él les dijo: mira, yo me estaba tendido en mi cama tranquilamente y de repente vinieron imaginaciones, visiones sobre mi cabeza y me turbé. Veía que en medio de la tierra crecía un árbol y se hacía fuerte y tan alto que su copa llegaba hasta el mismo cielo y su follaje era tan extenso que todas las aves de los cielos podían hacer nido en sus ramas y la sombra podían cobijarse todos los animales de la tierra, y su fruto era tan abundante que podían comer todos los animales y también todos los seres humanos si no había necesidad de alimentación, porque este árbol proveía todo aquello que necesitaban los animales como las personas. Pero mientras yo contemplaba este árbol que era tan alto hasta el cielo, vi que descendía del cielo un vigía santo que proclamaba en alta voz y decía: cortad el árbol, cortad sus ramas, que salgan las aves que anidan en ella y salgan los animales que se cobijan sobre la sombra, mas la cepa, sus raíces queden en la hierba del campo con ataduras de hierro y ataduras de bronce, y será bañado con el rocío de los cielos, y comerá hierba del campo, porque su corazón ha sido cambiado del corazón de hombre y se le ha puesto un corazón de animal. Y ahí vemos nosotros el sueño que él se acuerda completamente, y ahora manda a buscar a todos sus consejeros para que le den qué significaba este sueño. Pero lo que estos hombres, que eran paganos, mundanos, basados en la idolatría, entonces los misterios de Dios no los pueden entender, porque la carne es enemistad contra el espíritu, y para ellos las cosas espirituales, hablarles del Señor, hablarles de nuestro Dios, hablarles de la Biblia, hablarles de la iglesia, para estos hombres carnales todo esto es locura, porque no pueden entender, porque no han sido transformados por la gracia y el poder de Dios, y tampoco se han dejado conducir por nuestro Dios o por su Santo Espíritu. Más bien son vendidos al pecado. Y
Y ahí aparece entonces Daniel, fue mandado a buscar por Nabucodonosor, porque Nabucodonosor eh, creía que en Daniel no había otro hombre más inteligente que él, porque en él estaba el espíritu de los dioses santos. Y por eso que tenía mayor sabiduría, entendimiento, conocimiento. Y una vez al frente de Daniel, el rey le cuenta el sueño y la Biblia dice que Daniel se paralizó, estuvo sin palabras, turbado casi una hora, hasta que el rey le dice a Daniel que no se turbe el sueño ni su interpretación. Y ahí entonces Daniel, él se turba, se confunde, porque este sueño simbolizaba al rey Nabucodonosor, al que tenía él al frente, al cual le pedía su interpretación. El 19 dice, mire lo que dice el 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de toda la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea tu parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que él gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades asiento misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Todo esto le aconteció a este hombre porque no hizo caso ni puso atención a las palabras de Daniel, donde él le dice: oh rey, redime tus pecados, ten misericordia de tus príncipes. Y pueda que Dios no cumpla con esta sentencia, pero este rey, como en el principio, como pasaron 12 meses, este rey llegó a pensar y a creer de que la interpretación dada por Daniel no era verdadera, no era creíble, así que se dejó estar. Se cumplen 12 meses, 1 año, y él dice que se paseaba por el palacio mirando las maravillas de Babilonia, los jardines colgantes, y él dice: no es esta la Babilonia la cual yo creé e hice con mis manos, con mi fuerza, con mi poder. Y en ese momento vino entonces la sentencia de Dios: rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado, te echarán de entre los hombres y habitarás con los bueyes en el campo, y pasto comerás, hasta que reconozca que el Altísimo tiene poder sobre todos los reyes de la tierra, y él que al que quiere le da y lo deja que gobiernes. Y en ese momento dice él que dice: más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, y el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Ahora encontramos a un hombre completamente convertido, se puede decir, al cristianismo, acepta a Dios como su creador, como su Padre, y a Jesús como su Salvador personal, y es transformado por el poder y la gracia
de Dios, pero tuvo que pasar por esa terrible experiencia de compartir su vida con los animales, comer hierba del campo y ser bañado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que Dios es el que gobierna todos los reyes de la tierra y hace su voluntad. Se humilló entonces y lo aceptó como su Salvador personal. Y aquí en el libro Profetas y Reyes y Patriarcas y Profetas, son libros escritos por el mismo Espíritu que fueron los escribientes de la Biblia, en este caso los profetas, los apóstoles, y ella escribe y amplía las historias de la Biblia para que lleguen a todos nosotros con mayor claridad y podamos decidir entonces por nuestro Dios. Leo un párrafo cortito y usted, cuando tenga la oportunidad, consiga estos libros, cómprelo, estúdielo, y para que encuentre a nuestro Dios y a Jesús, nuestro Salvador. Dice, miren lo que dice este escrito: el que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos, bajo la reprensión de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes. En la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan en soberbia. El propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas ahora se había cumplido. La proclama pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Este es un ejemplo para todos los que gobiernan los países ahora. En este momento, lean esta historia, estúdienla y vuélvanse al Señor, a nuestro Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonarles sus pecados, pero reconózcanlo y acéptanlo como un Rey, Señor de señores y Rey de reyes, como soberano de todos los que gobiernan el mundo ahora. Que el Señor pueda bendecirnos y acompañarnos, porque la Biblia, como les dije anteriormente, es una historia llamada la historia de la redención, y Jesús es nuestro Salvador personal, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y a través de su sacrificio la salvación se puso al alcance de todos los seres humanos, de los humildes, de los encumbrados, de los ricos y de los pobres. Todos tienen acceso
a aceptarle a Jesús como nuestro Salvador personal, a estudiar su palabra, depositar toda su confianza en Él, porque Él los va a guiar a la plenitud de la verdad. Le va a enviar una estrella resplandeciente y los va a conducir a toda la verdad. El requisito es aceptar a nuestro Dios como nuestro Creador, aceptar su palabra, dejarse transformar por su Santo Espíritu y dar cumplimiento a todos sus mandamientos, porque el sábado, que es el cuarto mandamiento, es una señal y va a seguir siendo una señal entre Dios y su pueblo. Que el Señor pueda bendecirnos y nos estaremos viendo entonces en un próximo video.